Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a hablar de un caso de los más terribles a manos de un hombre que decide por venganza, por odio, por algo que quizás no salió como él quería, matar a la sangre de su sangre, a su propio hijo, un niño de 5 años. Esto ocurrió en mayo del año 2015, marzo, de 2015, en Presidente Hayes, cuando una relación que no tenía lo suyo para continuar, donde ya había una dilación en esa pareja, comenzó a convertirse en un verdadero infierno, principalmente para la mamá del pequeño Jesucito, que al final de cuentas este último fue el que se llevó la peor parte. El paso a paso de la investigación, lo que hizo la policía para poder detener a este hombre, lo escabroso del caso, lo frío de este hombre y la exploración tal vez de una mentalidad que nunca vamos a poder entender. La decisión de acabar con la vida que hemos engendrado por venganza, tal vez porque a uno no le gustó lo que la otra hacía dentro del divorcio, dentro de esa separación. Presentamos el caso del pequeño Jesucito y su asesinato en manos de su propio padre. Perfiles. Víctima. Nombre: Jesús Daniel Benítez. Edad: 5 años. Nacionalidad: paraguaya. Lugar de nacimiento: San Lorenzo. Estado civil: menor. Dirección: Barrio Cerrito, Fernando de la Mora, zona sur. El niño fue blanco de una terrible venganza por parte de su propio padre, Julio González, contra su madre, Sonia Benítez, tras ser denunciado por violación a la patria potestad. Victimario. Nombre: Julio César González Cáceres. Edad: 38 años. Nacionalidad: paraguaya. Lugar de nacimiento: caballero. Estado civil: soltero. Profesión: estudiante. Domicilio: Fernando de la Mora, zona sur. Antecedente: violación a la patria potestad. El hombre planeó una terrible venganza contra su exmujer y tras concretarla se lo comunicó para que vaya a buscar el cadáver de su pequeño hijo. Y esto pasó un martes 17 de marzo del año 2015, faltaban minutos para que den las 4 de la tarde, hacía mucho calor y ahí él ya recibía el peor de los datos. Él, el padre Jesucito, se lo había llevado como un régimen de visitas, un acuerdo que había entre los padres que ya estaban separados de cuerpo, que él podía llevarle al pequeño los fines de semana o los días que ellos convenían. Y en aquel momento fue uno de los tantos, pero él nunca volvió. El pequeño ya no regresó con su madre. En la desesperación de que este no regresaba, ella comenzó a dar la alerta a la policía, a los medios de comunicación. Esto comenzó a tomar estado público y fue así que la presión comenzó a emerger, a surtir su efecto para que las autoridades presten atención qué es lo que estaba pasando y a su vez ponía bajo presión a él, al papá de Jesucito, que terminó dando las coordenadas a la madre de dónde podría encontrar el cuerpo del pequeño. Datos muy escabrosos, mucha sensibilidad de por medio, hacemos esa advertencia. Y los detalles de qué fue lo que pasó en aquel martes 17 de marzo del año 2015. ¿Qué pasó? El sol quemaba el asfalto. Eran las 15:50 horas de la calurosa tarde del martes 17 de marzo del 2015, cuando Sonia Mabel Benítez, acompañada por su hermano Hugo Julián, llegaba hasta el kilómetro 43 de la ruta troncal 3 Chacoí, departamento de Presidente Hayes, a 50 metros del camino que va a Nanagua, para encontrarse con la peor de sus pesadillas. Llegó hasta ahí guiada por el hombre que alguna vez dijo amarla, Julio César González Cáceres, con quien había engendrado un hijo, el mismo hijo cuyo cuerpo allí encontraría sin vida.
Jesús Daniel Benítez tenía apenas 5 años cuando fue muerto en manos de su progenitor, luego de que su madre denunciara a este por violación de la patria potestad. El pequeño cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición, estaba tirado a la vera de la mencionada ruta, en la zona elegida por su padre para el más triste final de su historia. El fin de semana previo a aquel fatídico día, González había retirado al pequeño de su casa de su madre en la zona sur de Fernando de la Mora. Luego de mucha insistencia por parte de esta para que lo devuelva a su domicilio, el hombre comenzó a lanzar sus amenazas, que incluían acciones contra el pequeño. Sonia, incrédula ante sus palabras, confió en que el hombre no sería capaz de dañar a su propio hijo, hasta que en una escalofriante confesión vía telefónica, González le mandó las coordenadas de dónde debía ir a buscar el cuerpo de Jesucito. Y entonces yo no le creía y le decía, tráele ya a la criatura, le estás asustando todo. Me fui para hacer mi denuncia en la comisaría 11. Yo me fui esa misma noche y no me quisieron agarrar la denuncia. Porque dice que ahí en el acuerdo dice que hasta las 8 de la noche del domingo él tiene derecho a tenerle a la criatura. Y que él es su papá y que a lo mejor él me está diciendo nomás esas cosas para asustarme. Entonces yo salí otra vez a las 9 de la noche de la comisaría y le dije que bueno, que al día siguiente si no le traía a mi hijo que yo iba a ir a hacer otra vez mi denuncia. Y bueno, me dijo, espera hasta las 8 de la noche, me dijo. Después a las 10 de la mañana me llama otra vez él y me dice, a Yucama la Jesupe, me dijo. A Yucama, me dijo, le maté, Mabel, me dijo, le maté a nuestro hijo, me dijo. Con las instrucciones de cómo llegar al sitio, también envió a la madre detalles de cómo encontraría el cadáver. Este estaba cubierto con una toalla y a su lado la mochilita con la que el fin de semana había salido de la vivienda de su madre. Y grabé la parte en que me dijo, te voy a decir dónde está Jesús, me dijo, está en tal parte, me dijo, me dio la dirección exacta, me dijo dónde, cómo le puso y todo a mi hijo, me dijo, así mismo nosotros le encontramos. Tras el hallazgo del cuerpo, inició el arduo trabajo de los investigadores para dar con el paradero del filicida, quien no cesó de amenazar a la familia, incluso interno en la Penitenciaría Nacional. El hombre acabó con la vida del niño y huyó hacia Buenos Aires, Argentina, pero fue detenido luego de aproximadamente 3 meses después del macabro episodio. Bueno, y hay un recuerdo de Jesucito detrás de todo esto. Siempre decimos esto, toda una familia conmocionada por la pérdida de un integrante del seno familiar. Es algo que trae sentimientos muy profundos, generalmente en este tipo de situaciones, en este tipo de crónicas policiales. Pero pónganse en la piel en esta situación. Un niño, solo 5 años, todo un futuro de por medio, un pequeño, inocente, inofensivo, que quedó en el medio de una disputa que no tenía sentido. Él que no aceptaba que su mujer haya tomado la decisión de separarse porque era violento, y decide arremeter contra su propio hijo. Realmente es inconcebible, realmente inconcebible. Y hay una historia de mucho dolor, pero también de recuerdos gratos, de pocos años, pero recuerdos al fin del pequeño Jesucito. Jesucito era un niño muy especial luego, era. Él era mi todo, mi vida era Jesús. Yo todos los días me levantaba con ánimo por mi hijo. Yo por él daba todo, hacía lo posible, que no le falte nada, que se sienta bien, que se sienta cómodo. Era muy cariñoso. Él a la gente, por más que una sola vez le hayas presentado a una persona, vos le decís, era tu tía, y él ya en otra oportunidad decía, tía, como si fuera que de años le conocen, le abrazaba todo, le daba besos, con todo era cariñoso, era muy inteligente, era. Estaba en preescolar y era muy feliz, él conmigo era muy feliz, siempre me decía, te quiero mucho, mami, ese era su fuente, todo el tiempo me decía, te quiero mucho, mami. Y ahora yo me quedé sola.
totalmente sola. En la escuela él tenía 3 añitos y se iba a la escuela en Buenos Aires. Y le llegó a decir a la profesora que él quiere ser grande y quiere ser fuerte como el hombre araña. Y le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué quiere ser fuerte? Para rescatar a mi mamá, porque mi mamá no llore más. Mi papá es muy malo, decía. A todo le decía así. Su papá era muy malo. Y tomo estas últimas declaraciones de esta joven porque el chico ya notaba que había algo raro en toda esta situación. Papá era malo, decía, porque había un celo irracional del Lescano, del padre de este chico, en contra de él mismo. ¿Ustedes imaginan un celo sobre tu propio hijo porque la joven, la madre de tu hijo ya no quiere volver contigo? Y tus celos van para con él. Es como decir, bueno, ella no vuelve porque le ama más al pequeño. Realmente no tiene sentido, no hay manera de concebir, al menos dentro de la lógica, una situación como esa. Y esta fue una de las situaciones que detonó para que este hombre termine haciendo lo que hizo. Y siempre hacemos esta salvedad. Aquí nadie está justificando absolutamente nada, simplemente estamos explorando algunos puntos de la parte psicológica de esta situación. No es buscar la quinta pata al gato a una situación, pero injustificable desde ningún punto de vista. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué era violento? ¿Qué fue lo que lo llevó a arremeter, a matar, a cegar la vida de su propio hijo? Esta es parte de la crónica sobre Darío Lescano. Julio siempre fue un infeliz, siempre fue un odioso. Él siempre fue muy celoso, obsesivo, dominante. Él se creía dueño de mí, me decía que él era mi dueño, que yo era su señora. Yo no podía reírme, no podía contar chistes, no podía hacer nada enfrente de él. Me decía que tenía que comportarme como una señora. Yo era lo peor para él. Y se salía los fines de semana a tomar, venía a las 3, las 4 de la mañana a pegarme. Y mi hijo veía todo, mi hijo escuchaba todo. Y a veces cuando yo me levantaba por la mañana llorando así, estaba en la cama y mi hijo ya se acercaba y me decía, mami, ¿por qué estás triste, mami? Siempre me decía, levántate, mamá, me decía, ¿qué te duele? ¿Qué te duele, mami? Me decía y me aficionaba a mi brazo. Para aclarar simplemente, se trata de Julio César González Cáceres. Este es el hombre detrás de un perfil violento, de un perfil de una persona que arremetió contra su propio hijo buscando justificar de alguna manera un odio hacia él, una respuesta, intentando sacar una respuesta del por qué ella no quería volver. La muerte del pequeño Jesucito fue realmente, no sé cómo decírselos, es casi imposible describir con palabras. Él le tapó los orificios nasales y la boca con sus manos. Imagínense usted, él murió ahí, en los brazos de su propio padre. No hubo un arma blanca, no hubo un revólver. A él lo mató sujetándole las vías respiratorias, sofocándole. Terrible de todo punto de vista. La descripción forense de cómo murió este pequeño a continuación. Heridas que hablan. Julio César González Cáceres, en una escalofriante llamada, relató cómo acabó con la vida de su pequeño hijo, Jesús Daniel Benítez. El hombre refirió que tapó la boca y la nariz del niño hasta que éste dejó de moverse, en signo de lucha y por ende de respirar. El estudio forense determinó como probable causa de muerte asfixia mecánica por sofocación. Al tapar las vías respiratorias del niño, se produjo una oclusión directa de los orificios respiratorios externos, boca y nariz, lo que impidió la entrada de aire al cuerpo del pequeño hasta agotar completamente el oxígeno. Esto generó rápidamente una anoxia,
que es precisamente la carencia absoluta de oxígeno y posteriormente el descenso de la frecuencia de contracción cardíaca, lo que acabó provocando un paro respiratorio y finalmente la muerte. Tras acabar con la vida de su propio hijo, el hombre tapó parte del cuerpecito con una toalla. El intenso calor chaqueño aceleró la descomposición del cuerpo, cuyas extremidades quedaron literalmente calcinadas por el sol. Julio César González Cáceres tuvo ya un episodio de arremetida, es decir, de una reacción fuera de sí, de una reacción egoísta, de una reacción que llevaba a utilizar al hijo como prenda, como secuestrado, por decirlo así, de una relación que ya no tenía futuro, de una relación que ya era insostenible. Y lo tenía como rehén a la pequeña criatura. Y hay un episodio anterior donde Julio César González, en enero de ese mismo año, es decir, 2 meses antes, más o menos, para ser precisos, donde ya se lo había llevado varios días y tenía que cumplir un arresto que no terminó de hacerlo, es decir, ni siquiera superó poco más de la mitad, pero ahí quedó todo. Había ya un antecedente de violencia, había ya una manera de saber de que este hombre necesitaba de ayuda también, y esa mujer y ese pequeño también necesitaban ser protegidos. Esta es la crónica de aquellos días que no cumplió y que probablemente fue el detonante de esa conducta violenta. Seis días en el calabozo. En enero de aquel año, el filicida ya había raptado a Jesús Daniel, alejándolo de su madre por un periodo de 10 días que lo mantuvo en casa de su abuela paterna en Paraguarí, hasta que la mujer consiguió engañar al hombre hasta que lo devuelva a casa. Sonia Mabel prometió al hombre que volvería con él, que retiraría la denuncia y que serían una familia feliz. El hombre cayó en la trampa sin saber que al acudir a la cita con su exmujer, le esperaban agentes de la comisaría 11 de Arroyo Seco, quienes lo llevaron directo al calabozo. La fiscalía solicitó su prisión preventiva y determinó que permanezca 10 días preso, pero el juzgado entendió que no era necesario. Solo 6 días permaneció en la comisaría, de donde con una serie de condiciones por recuperar su libertad, fue devuelto a la calle. Entre las prohibiciones se encontraba portar armas, consumir drogas y alcohol, pero sobre todo, no acercarse a la víctima ni tener contacto alguno con él. Le llevó a mi hijo por 9 días y me amenazaba que le iba a matar. A él se le agarró después de eso, estuvo en la comisaría, creo que 6 días por ahí estuvo en la comisaría. Tenía que ser más, tenía que estar 10 días, por lo menos después pasar directo, porque realmente dijeron que le iban a llevar preso cuando eso, pero yo no sé qué pasó ahí. Él salió de la comisaría y desde ahí fue que él empezó a hacer todo, empezó a planificar todo para poder matar a mi hijo. Él salió de ahí rabioso porque se le tuvo detenido ahí. Salió, hizo todos los trámites en la Defensoría de la Niñez de Fernando. Él se fue a hacer todos los trámites, ya le reconoció al nene. Sin embargo, las medidas judiciales no tardaron en levantarse y se convirtieron en el presagio de lo que sucedería después. Tan solo días antes del macabro episodio, el 9 de marzo, Julio César reconoció al niño como su hijo y consiguió acceder a un régimen de visitas que le fue concedido por la Defensoría Pública, resolución firmada por la abogada Lourdes Vareiro. El sábado 14 de marzo era la primera vez que el hombre retiraba a la criatura bajo este régimen de visitas. El día siguiente lo mató. 3 días después comentó a su madre dónde debía ir a buscar el cadáver. 4 fueron las veces que el hombre raptó a su hijo intentando chantajear a la madre para que regresara con él. Él nunca quiso reconocer a mi hijo, pero esa vez sí le reconoció. Él solo hizo toda esa parte del papeleo. Yo no estuve presente, ni siquiera sabía que él hizo eso. Yo me enteré ahí el día que me citaron para un acuerdo. Estaba la licenciada, el asistente Lourdes Vareiro, ella fue la que nos atendió. Ella dijo que
O sea, que él se fue ahí para pedir, o sea, quería hacerse cargo de la criatura, que quería pasarle su mensualidad, que él estaba trabajando bien, que él ya no quería pelearse conmigo, que él ya no quería saber nada de mí. Entonces yo le dije, le conté a la licenciada en ese entonces, la asistente, le dije que cómo era él, cómo era su comportamiento, que él había secuestrado inclusive a mi hijo, que él me amenazaba de muerte. Todo eso le conté y me dijo, señora, me dijo, usted debería pensar, él es su papá y está en su derecho. Además, no todos los papás vienen a ofrecer mensualidad a su criatura. Después, ya cuando íbamos a salir ya cuando íbamos a despedirnos, me dice ella que el sábado él ya le puede retirar a la criatura. Y yo le dije, como si todavía no hicimos todos los trámites para que él le pase la mensualidad. Y me dice que no, que él el sábado sin problema que le puede retirar ya a la criatura. Y a la vuelta del corte, más sobre la investigación de la muerte de Jesús. Este caso de filicidio ocurrido en marzo de 2015. Jesús Daniel, de 5 años, fue asesinado el 17 de marzo del año 2015. Bueno, se descubrió su cuerpo en aquella fecha puntual, porque cuando la madre recibe las coordenadas que le da el padre, asesino de su propio hijo, ella va y encuentra el cuerpo en Presidente Hayes, convoca a la policía, llegan los forenses, se determina que el cuerpo ya llevaba algunos días de fallecido, es decir, apenas se lo había llevado para pasar con él el fin de semana en un régimen de visitas. Él no decidió pasar con su hijo, decidió asesinarlo. En venganza a una relación que ya al parecer no tenía futuro, no había manera de continuar, porque él era violento. Y había un antecedente de esto que nos traslada a Buenos Aires, a la Argentina. Ahí vivía la pareja y ella decide huir de ese seno violento porque él le castigaba, le pegaba, le agredía físicamente. Él intentó volver con esta mujer y viene detrás de ella. No consigue esto y después pasan a un segundo estadio que ya es con el hijo, que es el compartir la tenencia. Y ahí comienza todo. Ahí es donde peligrosamente él toma de rehén, por decirlo de alguna manera, a su hijo en venganza a que la relación ya no continuaba. Lo abandonó y todo comenzó. Luego de 3 años viviendo juntos en Buenos Aires, Sonia decidió abandonar a Julio César y volver a Paraguay a espaldas de él. Su huida causó un iracundo enojo en el hombre, quien nunca asumió que la relación había terminado. Yo vine a escondidas de él. Yo vine en octubre, creo que era o noviembre, octubre del 2014 yo vine. Decidida ya así a no irme más. Allí comenzó el asedio de González, quien no cesó de hostigar tanto a Sonia como a toda su familia, asegurando que volvería también a nuestro país para acabar con la vida de sus seres queridos. Como él me llamaba mucho, le llamaba mucho a mi mamá, yo le dije a él que yo me iba a ir otra vez. Pero yo le dije nomás, y después cuando él ya todos los días me llamaba, todos los días le llamaba a mis parientes, a mi mamá, a mi hermano, a todos le volvía loco con las llamadas. Entonces yo le dije a él que yo ya no quería estar más con él, que yo ya estaba cansada y que yo quiero estar con mi familia, con mi mamá, que todo eso. Y ahí él me dijo que no me iba a permitir. Que iba a venir y que le iba a matar a mi mamá, a mis hermanos, a cualquiera, pero nunca me dijo que le iba a matar a mi hijo. En diciembre, justo unos días antes de la Navidad vino y me dijo que trajo una pistola y que si yo no volvía con él que le iba a matar a mi mamá, que él sabía todos los movimientos por donde andaba mi mamá y que la primera persona que le iba a matar era a mi mamá. Al regresar de Argentina, el hombre fue a buscarla nuevamente e insistió con que viniera con él.
Ella accedió, pero el primer episodio de violencia decidió nuevamente dejarlo y lo denunció. La denuncia causó un profundo enojo en González, hecho que marcó el principio de todo el calvario que terminaría con la muerte del niño. Me decía, vas a volver conmigo, vamos a ir a un alquiler, vamos a vivir juntos. Y yo me fui en diciembre con él. Y en enero fue que yo le dejé otra vez, ahí fue que le secuestró a mi hijo. Los terribles relatos de Sonia nos pintan el panorama que se había vivido aquel año, aquel 2017, el marzo, donde pasó todo. Él, ustedes veían, había publicado inclusive su descargo a través de una red social pública, la del Facebook, en su propio perfil. Ahí ya había hablado de alguna u otra manera en un tono de que se vengaría de la criatura, se vengaría de su expareja a través de la criatura, utilizando a la criatura de alguna manera. Amenazó a sus familiares, a la mamá. Ustedes ya escucharon todo. Y esto fue un hostigamiento constante que ella arrastró desde todo punto de vista. Y uno a lo mejor estará pensando por qué no lo denunció. Es que la cuestión estaba así, ella simplemente quería salir de él. Estaba ya el régimen de visitas acordado, el pacto con él a cumplir de que debía ir ciertos días a buscar a la criatura. Y fue en aquel enero posterior donde había ocurrido esa primera desaparición de él, por así decirlo, con la criatura, que lo motivó nuevamente a llevárselo y no aparecer más con el chico. 2 semanas de sufrimiento, de dolor, de no saber dónde estaba el pequeño, hasta que llega ese mensaje terrible, donde le confirmaba que había asesinado al hijo de los dos. Mató a su propio hijo, asfixiándolo. Y para colmo da escabrosos detalles de cómo dejó abandonado el cuerpo. Inclusive la pequeña mochila que se llevó con las pertenencias del pequeño. Y en esa mochila, o sujeta a esa mochila, había un mensaje donde estaba el nombre de Sonia, con un número de teléfono a donde se tenía que llamar para dar notificación del cuerpo. Una mente realmente criminal pudo haber dibujado todo esto y haber dejado un escenario tan dantesco como eso. Este es el material de lo que había pasado en aquel 17 de marzo. Estremecedor hallazgo. Está en el kilómetro 43,5, antes de llegar a Puerto Elsa, a 50 metros a la izquierda, en el monte. Era parte de las instrucciones que había dado Julio González a Sonia Mabel sobre el paradero de su hijo. Luego de la terrorífica llamada, la joven y su hermano abordaron un colectivo hasta la zona donde creían que estaría el cuerpo. Con vagas esperanzas de encontrarlo inconsciente, la travesía en medio del monte no reportaba resultados. Con pocas ganas de rendirse, la mujer continuó buscando, hasta que la insistencia de su hermano acabó convenciéndola de que regresaran a casa. Y fue así que abordaron otro colectivo para dirigirse a zona sur de Fernando de la Mora. Como Julio me llamó otra vez, Julio me llamó y me dijo, todavía no le encontraron a Jesús, me dijo, y no, y me dijo, ¿vos hiciste la denuncia, Mabel? Me dijo, sí, yo hice la denuncia, le dije, y me dijo, Anshin, ya gana Mabel, no te preocupes luego de tu hijo, me dijo, menengo, y yo sopa, imagina, me dijo, andan a buscarle vos entonces, porque ya que los policías no hacen nada, me dijo. Iba a salir ya de mi casa y me dice mi hermano, ¿dónde vos te vas? Me dijo, voy a buscarle a Jesús. Le dije, ¿te va a entregar ya? Me dijo, porque pensó que Julio me va a entregar la criatura. Y le dije, no, le dije, yo me voy a ir a buscarle en el lugar que él me dijo, le dije. Algo le llamaba. Ya en el bus, un fuerte olor llamó la atención de Sonia Mabel y una suave brisa en medio de la calurosa tarde parecía indicarle hacia dónde debía ir. Rápidamente decidió descender de nuevo del vehículo, como si el mismo Jesucito la estuviera llamando. La mujer instintivamente supo hacia dónde ir. Entonces los policías nos dijeron, bueno, vamos nomás otra vez, no hay nada, se ve que te mintió. Me dijo, porque cuando me dijeron,
creo que él te mintió nomás, porque cuando le mató, me dijo, y yo le dije el domingo, bueno señora, hoy estamos martes, 50 grados de calor, me dijo, obviamente el cuerpo ya tenía que tener olor, me dijo, y acá no hay nada, no se huele nada, se ve que te mintió, me dijo, ¿verdad? Y yo así me digo que, bueno, estoy más tranquila, seguro que me mintió. Entonces nos fuimos hasta la comisaría y de ahí tomamos el colectivito ese con mi hermano como para venir ya a casa. Y veníamos, entonces yo le dije a mi hermano, ¿sabes qué, Julián? Vámonos a mirar nomás por ahí si vemos su mochilita o algo, le dije, porque seguro que habrá tirado algo ahí para asustarme, le dije, ¿verdad? Y sí, me dice él, nos subimos al colectivo así parados, los dos veníamos y la ventanilla abierta y la gente ahí en el colectivo. Entonces pasamos 43 y medio y 42, iba bajando, nosotros veníamos de hacia allá, de hacia Clorinda. Y llegamos al 42 y medio así y olimos ese olor a muerto. Olimos los dos y nos miramos. Sonia continuó caminando hasta que por fin se encontró con la terrible escena. En el sitio donde había detallado González estaba el cadáver ya descompuesto. El hombre incluso abandonó el cuerpecito acompañado de una esquela donde estaba escrito el nombre de la madre de su hijo y el número de teléfono de esta por si otra persona encontrara antes el cuerpo ya sin vida. Nos bajamos a 50 metros más hacia allá y veníamos caminando y así por el olor nos guiamos. Íbamos y veníamos por el asfalto. Julián, hacia acá venía un poco, le dije yo. Hacia acá yo huelo, le dije otra vez así. Y me iba yo hacia allá y le dije, acá Julián. Y después, ¿dónde vio? Me dijo él. Hacia la derecha, le dije. Y cuando le digo así, dice que él le vio. Vio el cuerpo. Me dijo, y salió mi hermano y le dije, no hay nada, le dije yo, ¿verdad? Y me abrazó así, y después, no hay nada, Julián, le dije, su mochilita está ahí, me dijo. Y le dije, su mochilita, le dije, pero voy a traer, le dije, ¿dónde pio? Y no, me dijo, me abrazó. Le dije, déjame, no voy a ir a traer su mochila, ahí hay algo en su toalla, me dijo. ¿Y qué hay? Yo voy a saber si es mi hijo, déjame entrar, le dije, no vas a entrar, Mabel, me dijo, no vas a entrar. Y me abrazó y me atajó, Jesús, Mabel, me dijo, Jesucito, me dijo, ¿qué va a ser Jesús? Le dije, déjame entrar, le dije, no, vamos a la comisaría, me dijo, no me voy a ningún lado, quiero ver a mi hijo, déjame entrar, le dije, no me dejó entrar. Y justo venía una moto y yo salí enfrente de la moto y le dije que me lleve a la comisaría rápido. Todo esto era precedido por mensajes insistentes, violentos, donde uno no entiende la frialdad que tenía él para describir una situación donde redactaba en una red abierta, en una red social abierta, que asesinó a su propio hijo. Y esos mensajes solo lo hacía con la intención de hacerle saber a Sonia la determinación que había tomado. La determinación a algo que ella no aceptó. Imagínense ustedes, ella ya no quería volver por pasado violento, por un pasado que no tenía revés, por el carácter que él tenía, por la forma en que era. Y vivía un infierno del cual ella quería escapar. Él, para remeter esa situación, una respuesta negativa, decide matar a su hijo y luego exponerlo a las redes sociales. Y las llamadas insistentes que le hacía Sonia, como ustedes ya escuchaban, donde le mencionaba si ya fue a buscar a su hijo. A lo mejor ya tiene gusanos. Terrible manera de describir la muerte de tu propio hijo. Y esto se ve en el hostigamiento que hizo constantemente, no solo en el antes del asesinato, en el durante del asesinato, en el hecho posterior al crimen, estando ya encerrado, él seguía escarbando en la herida, él seguía instigando a la familia, él seguía amenazando a la familia por estar preso. Un hombre que realmente a todas las luces presentaba un cierto desequilibrio. Estos son los mensajes de la muerte. Mensajes y llamadas escalofriantes. Publicaciones en las redes. ¿Escucharon alguna vez el dicho, el que ríe último ríe mejor? Fue uno de los estados de Facebook que a más de uno erizó la piel al visitar el perfil del criminal filicida. Este era solo uno de los estados que publicó Julio César González
en las redes, dejando en claro que la idea de tomar venganza contra su expareja era una cuestión de tiempo. La más escalofriante de todas la realizó el 21 de marzo del 2015, 6 días después de acabar con la vida de su propio hijo, donde afirmó que un niño perdió la vida porque su madre valoró otras cosas antes que la vida de su propio hijo. Y él muchas cosas publicaba, muchas cosas llegó a hacer, él tiene muchos perfiles falsos. Yo tengo todo bloqueado, los números los perfiles falsos del cual él me escribía y todo eso. La llamada de terror. Las amenazas de González Cáceres parecían de las tantas a las que ya estaba acostumbrado a hacer. Sonia Mabel Benítez se negaba a creer que el hombre fuera capaz de acabar con la vida del niño, hasta que finalmente escuchó lo peor. Andaba a buscar el cuerpo de tu hijo. Sin poder creer todavía, pidió entre llantos al hombre que suspendiera aquellas afirmaciones. Yo le dije, deja de decir macaná, Julio, tráele, le está asustando a toda la criatura. Le dije, tráele nomás si no le vas a tener bien, le dije. Y me dijo, ya le maté, Mabel, te juro que le maté, está en tal parte, ¿verdad? Entonces yo, cuando me cortó, le dije a mi mamá, mamá, préstame tu teléfono, voy a grabar cuando él me habla, así otro día ya no le van a dar más ese derecho de llevarle a la criatura, le dije, ¿verdad? Y grabé así normal, porque la comunicación era llamada directamente. Entonces empecé a grabar. Cuando sonó mi teléfono, ya puse ahí el teléfono de mamá y grabé la parte en que me dijo, te voy a decir dónde está Jesús, me dijo, está en tal parte, me dijo, me dio la dirección exacta, me dijo dónde, cómo le puso y todo a mi hijo, me dijo, así mismo nosotros le encontramos, así como él dijo. Antes de que le coman los gusanos, le asfixié, le tapé la boca y le asfixié. Y te estoy diciendo la verdad. Está en el kilómetro 43,5 antes de llegar a Puerto Elsa, a 50 metros a la izquierda, en el monte, cerca de un campo. Está tapado con su toalla y su mochila a su lado. Esas fueron las palabras que terminaron por convencer de que aquello era cierto, al escuchar que el hombre concluía, anda a buscarle antes de que le coman los gusanos. La espantosa llamada retumba en la mente de Sonia hasta hoy día. El cuerpito y sus pertenencias estaban acompañados por una nota en la que estaba el nombre de la madre y su número telefónico, por si alguien se topaba con él. Sí, ¿qué pasó? Bueno, vamos a ir a eso. Kilómetro 43, yendo a Puerto Elsa, 43,5. A la mano izquierda y queda que 50 metros y tienen al Duque. A la izquierda y queda que 50 metros tienen al desarrollo, te apasiona y todo. Ya hay mochila 23. La asfixié. Te tapé la boca y la asfixié. Te tapé la boca y la asfixié. Antes que le coman los gusanos, por lo menos anda a buscarle para que le puedan velar tranquilamente, me dijo. Hasta siempre, mamá. Es la última vez que hablo contigo. La voz quebrada de su pequeño. Sonia escuchó por última vez el sábado de tarde, cuando González obligó al niño a despedirse de su madre. Él la llamó y puso al tubo a Jesucito. Hasta siempre, mamá. Es la última vez que hablo contigo, dijo llorando el chico, sin siquiera imaginar que eso se convertiría en realidad. Yo hablé con mi hijo y él estaba normal. Estaba totalmente normal. La mami, ¿qué tal? Todo así. Y después de que él le pegó, le pinchó, algo le hizo. Y lloró mi hijo. Empezó a llorar y me dijo, te quiero mucho, mami, me dijo. Y él le dice, decile a tu mamá chau para siempre, le dijo. Chau, mami, nomás dijo él. Y le dijo, decile chau para siempre, le dijo, así como que le pegó o algo. Y mi hijo empezó a llorar y me dijo, chau, mami, para siempre, mami, te quiero mucho, me dijo. Y ahí cortó. Y todo esto continuó en un hostigamiento a la familia, hasta inclusive después de la muerte. Hostigamiento, velorio y sepelio. Jesucito preparó emocionado su mochilita. Él iría a pasar el día con su papá, pero nunca más regresó. Efectivamente fue retirado por su padre el sábado a las 16:30 de Fernando de la Mora, zona sur, y tendría que haberlo llevado otra vez a las 20 del domingo. Las horas pasaban y la desesperación empezaba a apoderarse de su madre, Sonia Mabel, quien decidió ir a la comisaría a denunciarlo, sin saber que para ese momento su hijo ya estaba muerto.
Sonia informó al hombre sobre la denuncia y allí comenzaron las amenazas, hasta que terminó confesando que ya lo había matado. Meses antes de todo esto, el hombre amenazó varias veces con matar al niño, matar a la mujer y luego quitarse él mismo la vida. Sonia lo denunció en reiteradas ocasiones, pero la justicia nunca la escuchó. Por fortuna aquella vez no pasó de ser una amenaza, pero no eran menos fuertes las palabras de él y la tortura psicológica hacia la madre, que le decía: nunca más le vas a ver a tu hijo, yo ya estoy cruzando, ahora estoy cruzando Formosa, ahora ya pasé a Buenos Aires, ahora ya estoy en tal parte, pero llamaba de su número celular. Bueno, cuando a eso se puso término, yo inmediatamente, antes de que devuelva a la criatura, yo ya le imputé a él y pedí incluso prisión. Tengo entendido de que tuvo una audiencia de revisión en donde le otorgaron medidas alternativas a la prisión preventiva y él salió libre. De la primera oportunidad de enero, él dijo lo siguiente: voy a matarle a tu hijo no es su hijo, voy a matarle a tu hijo, te voy a asesinar a vos y luego me voy a suicidar yo. Y él continúa con ese mismo plan. Durante el velorio del pequeño, todo el vecindario vivió días en zozobra, debido a que González, vía mensajes de texto y redes sociales, hostigaba a la familia, asegurando que volvería para terminar su trabajo, asesinando a la madre y toda la familia de esta. Agentes de la comisaría local y de investigación de delitos se instalaron las 24 horas por varios días en el lugar, custodiando a las víctimas. El sepelio de Jesucito se desarrolló con una dotación de al menos 30 oficiales, rodeando el cementerio del sur de Fernando de la Mora, donde una gran multitud de gente acompañó al pequeño hasta su última morada. La madre del niño aseguró que incluso tras ingresar a la Penitenciaría Nacional, continuó recibiendo mensajes por parte del hombre, quien la seguía amenazando. Me escribía. Cualquier estupidez me decía. Él sabe todo lo que me pasa en mi casa porque estoy en un barrio donde toda la gente son chismosas. Y sí o sí, él de alguna forma, él se comunica con ellos por Facebook y él sabe todo lo que es mi movimiento. Una breve pausa más y al volver, la detención de Julio, el padre de Jesucito. Tras el asesinato de su propio hijo, Julio continuaba desaparecido. Se reportaba en amenazas hacia la familia de Sonia, hacia la madre de su hijo, pero no aparecía. Entonces la policía tuvo que recurrir a una estrategia: el engaño. Según fuentes de Interpol, él habría sido detenido cerca de la estación de Retiro en Capital Federal, Argentina. Aparentemente habría estado un tiempo en nuestro país y luego habría salido después del hecho punible. La participación nuestra se dio desde el inicio de la investigación, y ya que el padre del menor había sido identificado como el autor del hecho ya desde el principio y estaba como se manejaba en Buenos Aires. Armamos un esquema investigativo de manera a que podamos dar con la atención de él. Se empezó a ganar confianza del hombre, tratando de acercarnos a él y ver específicamente dónde se encontraba. Nos hicimos pasar por médico de la madre de la víctima, la expareja del hombre, y por ese lado empezamos a entablar amistad, diciéndole que la mujer quería volver con él, que deseaba formar nuevamente una familia. Él empezó a creer esa historia, pero fue un proceso prácticamente 30 días o un poco menos que duró eso, para ganar la confianza, hasta que en un momento dado él dijo: bueno, yo quiero volver con mi familia, le voy a esperar en Argentina. Armamos la historia, nos fuimos supuestamente hasta Argentina y lo citamos en un punto donde se dio la detención por agente Interpol de Argentina. Lo que nosotros
tuvimos como esquema es que ella estaba muy enferma y que lo perdonaría para que puedan volver y estar juntos. Y que el tratamiento era muy costoso y necesitaba un apoyo moral, así que él iba a hacer el apoyo moral ya que era prácticamente la única familia que tenía, y él creyó esa historia y se fue hasta Buenos Aires y ahí lo detuvimos. Lastimosamente este final no podemos ponerlo aún, está en suspensivo, porque la justicia aún no pone fecha para poder llevar a este hombre, al que mató a su hijo, ante un tribunal. En agosto del 2017 se pospuso el juicio oral, vaya usted a saber por qué chicana. Ya en noviembre, nuevamente, mes en que habían fijado la audiencia nuevamente para este hombre, vuelve el abogado defensor a pedir que se le haga una prueba psicológica que supuestamente nunca se hizo, otra chicana más. Y de ahí hasta la fecha no hay absolutamente nada. Jesucito no tiene justicia. La familia de Jesús no tiene justicia. Y este hombre, si bien está preso, su madre pasará hoy, Día de la Madre, 15 de mayo, nuevamente sin su hijo, sin saber siquiera que este hombre enfrente a la justicia aquí en la tierra, como debe ser. Así llegamos al final de un capítulo más de Escena del Crimen, y no me voy, como ya es habitual, sin agradecer a mis amigos de Óptica Carrón por los lentes Traffic, los que me acompañan todos los días, me ayudan a ver mejor, tienen un mejor estilo, un estilo deportivo, inclusive esto tiene una pequeña placa imantada de lente de sol que lo hace muy versátil, muy portátil, por decirlo así, pero uno tiene que aplicarle nada más eso y ya puede salir al día con el sol intenso a igual disfrutarlo. Muchas gracias por la confianza de siempre, Cerro Corá y Tacuarí, para los que quieran visitar. Nos vemos la próxima en un capítulo más de Escena del Crimen. Adiós.